Hesíodo, poeta griego del siglo XVIII a.C., escribe sobre el legendario Jardín de las Hespérides. Comenzaba su historia con Atlas. Atlas era un gigante, hijo del titán Japeto. Los titanes fueron vencidos por Zeus, rey de los dioses, que los arrojó al infierno. Atlas había participado en la lucha junto a su padre y, según unos, Zeus lo condenó a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros. Según otros, Perseo le enseñó la cabeza de la medusa y lo convirtió en una alta montaña que sostuviera el cielo. Sea lo que fuere, Atlas debía sostener el cielo más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Pintado en 1634, este lienzo es uno de los más complejos en cuanto a simbología del poder se refiere. Tradicionalmente, la historia cuenta que Hércules llegó a España para poner en el estrecho las dos columnas que aparecen en el escudo español, separando los dos montes, Calpe y Ávila, para formar el estrecho entre el continente europeo y el africano. Contrariamente, en este lienzo de Zurbarán se representa uniendo los dos montes, dando a entender, de este modo, el poder unificador del rey Felipe IV, a quien se supone descendiente del mítico Hércules. Con estos antecedentes, la historia tenía que llevarnos a alguna parte. Madrid, en la actualidad, el equipo de Quien te conoce se desplaza para adelantarse a lo que quizá algún día sea otro gigante. Visitamos a uno de los ingenieros que ha llevado un mito al papel. Yo recuerdo que hay un proyecto, el primero que yo conocí era cuando yo era estudiante, y era un proyecto que había hecho, yo creo que uno de los primeros ministros de Franco, ministros de Obras Públicas de Franco, que era Alfonso Peñabeuf. Pero bueno, el origen, el germen actual, digamos, de la idea, parte de una iniciativa del antiguo rey de Marruecos, de Hassan II, que pues tenía un gran interés en conectarse a España, y a partir del año 79 se firma un tratado entre España y Marruecos para potenciar los estudios tendentes a construir un puente, una conexión fija en realidad entre España y Marruecos. Desde entonces ha transcurrido más de un cuarto de siglo y el estrecho sigue ahí, uniendo y separando a la vez dos culturas tan distintas como cercanas. A principios de 2005, los reyes de España y Marruecos volvieron a acercarse para avanzar el uno hacia el otro. La solución, en esta fecha, surge en forma de túnel, un canal invisible que nos hará rodar de una orilla a otra, quizá alguna vez. Otros, entre la bruma, aún distinguen con su imaginación la figura de un coloso sobre el mar. ¿Era el sueño de un viejo rey magrebí? ¿La búsqueda de un gran emblema? ¿Qué diablos? Algunos preferimos pensar que era y es una idea monumental y, ¿por qué no?, romántica. Sí. El antiguo rey de Marruecos era un partidario acérrimo de la solución puente, pues porque es una solución mucho más vistosa. El túnel al fin y al cabo no se ve, el puente es una gran obra de ingeniería y además una obra con mucha simbología, pues por todo lo que tiene el estrecho en la historia, ¿no? Es una obra que sería récord del mundo dentro de la ingeniería por muchas razones, tanto por la profundidad de las aguas, como por las luces que se establecen, como por el número de vanos. Realmente cualquier cosa que se escarbe aquí es récord del mundo. Entonces estamos superponiendo muchos récords del mundo, lo cual hace que mucha gente dude de la factibilidad de esta obra, pero es una obra perfectamente factible. Otra cosa es la rentabilidad económica, la cantidad de dinero que habría que invertir para hacerla, pero en cualquier caso técnicamente es factible. Bien, esto es un plano del estrecho en el cual se aprecia que hay una ruta que sería en teoría la preferida, por ser la más corta. Son solamente 15 kilómetros, un poco menos de 15 kilómetros el cruce. El único problema estriba, el único entre comillas, estriba en que las profundidades son de hasta 1000 metros.
Entonces ahí eso es, hoy en día es, técnicamente es factible, pero realmente es inviable. Entonces desde el principio se despreció, o se descartó, mejor dicho, esta ruta, y se prefirió ir por la ruta que se llama del umbral S, que es una ruta en la cual hay una serie de montículos que permiten ir salvando los distintos vanos con profundidades de 300 metros como máximo. Es una ruta más larga, son 28 kilómetros frente a los 14 que teníamos aquí, pero todos los estudios indican que el cruce sería más factible y más económico también pasando por aquí en vez de pasando por aquí. Es más, desde el punto de vista también de la solución túnel, el cruce por la ruta 28 sería también más factible que el cruce por la ruta 14. Este sería el aspecto general del puente, lo que se vería del puente. Es un puente colgante con varios vanos de 3.500 metros de luz. Y para que nos hagamos idea de la importancia de esta obra, el récord del mundo actual en luces, en puentes, está en un poquito menos de 2.000 metros, en un puente en Japón, el puente de Akashi Kaikyo. Y pasaríamos de 2.000 a 3.550 en este caso, es decir, que sería un salto casi de duplicar esa luz máxima. No es tan grave como pueda parecer, porque actualmente ya está empezando a construirse el puente de Mesina, también muy legendario en cuanto a sus resonancias mitológicas, porque es el que cruzaría el estrecho del que se habla tanto, por ejemplo, en las epopeyas de Ulises, de Caribdis y Escila. Pues ese puente tendría una luz de 3.300, aquí estamos hablando de 3.500, o sea que estamos ya en el mismo orden de magnitud. Y ese puente de 3.300 está empezando a construirse hoy, es decir, que es un puente perfectamente factible. En este alzado vemos el aspecto que tendría el puente. Tenemos una longitud total de 28 kilómetros. De esos 28 kilómetros dedicaríamos un poquito más de 5 kilómetros a un lado y un poquito más de 6 kilómetros al otro, que serían vanos de 300 metros, serían los vanos que llamamos de aproximación, y luego el puente principal serían estos 3 vanos de 3.550 metros y 2 vanos laterales de 1.500 a cada lado. Sería un puente colgante, como se puede ver aquí, y un puente con sus 4 apoyos que tendrían su cimentación en el fondo submarino, a profundidades de hasta 300 metros. Aquí tenemos una profundidad de 290 metros realmente. ¿Puede pasar un petrolero grande por debajo? Sí, por supuesto. Lo que llamamos el gálibo, es decir, la luz en altura que se reserva para el paso de barcos sería de 80 metros, 88 realmente en el centro. Entonces no hay ningún problema con un petrolero. Realmente los problemas que se pueden plantear, porque los petroleros no son tan altos, los problemas que se pueden plantear son con otro tipo de barcos que tienen una arboladura mayor, pues a veces algún transatlántico y sobre todo grandes estructuras que son flotantes y que se transportan por el mar, concretamente pues una posible plataforma petrolífera que se construyera en el Mediterráneo. Si tuviera que llevarse al Atlántico, pues tendríamos ahí algún tipo de dificultad en ese transporte. ¿Y los portacontenedores pasan bien? Sí, no hay ningún problema. Es decir, este gálibo es un gálibo muy razonable para dejar pasar prácticamente a todo el tráfico marítimo. Entonces nos encontramos con unas estructuras muy complejas y esa complejidad es debida a muchos condicionantes de tipo ingenieril. En primer lugar nos encontramos con una base muy rígida y también compleja, con una serie de paredes internas y una serie de estrías horizontales que se pueden apreciar en estos dibujos, cuyo objeto es múltiple. En primer lugar, las estrías tienen el objeto de romper el oleaje, de amortiguar el oleaje, es decir, de reducir las fuerzas que ejerce el oleaje sobre el apoyo. Por otra parte, el hecho de que esta base sea tan imponente, aquí en esta figura probablemente no se aprecia, pero estamos hablando de dimensiones pues de 30 metros de altura, por ejemplo, y 30 metros de altura pues es un edificio de 10 plantas, ¿no? Es decir, realmente las dimensiones son fuera de todo lo que uno se puede imaginar.
Pues el hecho de que sea una base tan importante es debida precisamente al choque de barcos. Hay que luchar contra el choque de barcos y hay que conseguir la integridad de la obra, incluso si un petrolero de 500.000 toneladas llega a percutir contra esta estructura. El nivel del agua estaría por aquí. Antes hablamos de la estructura que defendía el apoyo frente a los barcos, que estaría aquí. Y esto sería todo lo que hay por debajo del nivel del mar, hasta bajar a 290, 300 metros de profundidad. Aquí estamos hablando de 305, 307 metros de profundidad. Esta es una estructura muy curiosa, es una estructura alveolar de hormigón, con paredes de 2 metros, de 1,90 a 2 metros de espesor, es decir, estamos hablando realmente de algo muy competente, y es una estructura flotante, es una estructura que se construiría hasta este nivel en un dique seco, luego se llevaría a la bahía de Algeciras, que tiene la ventaja de ser un lugar abrigado y de gran profundidad, y en la bahía de Algeciras se iría construyendo, mediante una técnica que se llama de encofrado deslizante, se iría construyendo hasta prácticamente completarla. Y una vez completa, lo que se hace es llevarla flotando, porque todo esto es, por supuesto, es como un gran barco, se llevaría flotando hasta el lugar en que se fondearía y se localizaría allí. Una vez que se fondea, esto se rellena de agua hasta un determinado nivel y queda absolutamente seguro, inamovible. Bien, el sismo ha sido un problema que nos ha preocupado desde el principio. De hecho, los dos continentes se están acercando y bueno, pues una broma típica que surgía entre nosotros cuando trabajábamos en este problema era que lo único que teníamos que hacer era no pensar demasiado y esperar a que los dos continentes llegaran a unirse. Bien, pero fuera de esas bromas, la falla activa en este momento no pasa por aquí. De hecho, los grandes terremotos que están ocurriendo, bueno, pues está el de Alucemas, que está al sur, o están los terremotos que ocurren en Granada, el gran terremoto de Andalucía del siglo pasado, o los terremotos que está habiendo en Murcia. Todos ellos corresponden a fallas que no pasan por Gibraltar. Pero, por otra parte, este tipo de puente es un tipo que es tan flexible que es prácticamente insensible a los terremotos. De hecho, el ejemplo palpable lo tenemos en el puente que es récord del mundo, que he citado antes, el puente de Akashi Kaikyo en Japón. Es un puente que estaba en construcción cuando ocurrió el gran terremoto de Kobe del año 95. Ese puente, como digo, estaba en construcción. Bueno, pues ese puente, uno de sus apoyos se movió 80 centímetros durante el terremoto. En ese momento, cuando se movió ese puente, cuando se movió el apoyo, cuando ocurrió el terremoto, el puente no estaba construido, estaba construida la torre y estaba construido el cable, pero no estaba el puente colgado. Pues bien, no pasó absolutamente nada. Y no pasó absolutamente nada porque es una estructura tan flexible que para hacerla moverse es necesario mucho tiempo. Y el terremoto no dura tanto tiempo como para llegar a hacer mover estas estructuras. Por lo tanto, son prácticamente, por decirlo de alguna forma, impermeables, no es muy correcto, pero habría que decirlo, insensibles al sismo. El otro tema es el tsunami. El tsunami, que está por desgracia muy de moda, también se ha contemplado. Se ha estudiado la historia en la costa de Cádiz. Hubo un tsunami cuando ocurrió el gran terremoto de Lisboa en el año 1755, creo recordar que fue. Pero también ocurre aquí un poco lo mismo, y es que el tsunami es devastador, pero es devastador fundamentalmente en la costa. En el mar es una onda que apenas se nota. Un barco que esté navegando y sufra el paso del tsunami, pues probablemente no llegue a enterarse, porque es una onda de un periodo muy largo, que supone una elevación del nivel del agua, pero muy lenta, y por lo tanto el barco no se entera. Y pues algo parecido le ocurre a estos apoyos. Estos apoyos realmente sufrirían pues como una ola, pero muy lenta, y por lo tanto no llegarían a enterarse del tsunami. Probablemente pudiera haber problemas en los vanos de acceso, eso sí, indudablemente. Tanto por aquí como por aquí podría llegar a haber problemas, pero no en el puente principal.
Sí, el viento es un problema, en estas luces es un problema fundamental. La historia de ingeniería está repleta de ejemplos de desastres que han ocurrido con los puentes por causa del viento. El puente de Tacoma Narrows, en el estado norteamericano de Washington. Desde el día en que se abrió al tráfico, el 1 de julio de 1940, los vecinos le pusieron el mote de Gertie el Galopante, por el modo en que oscilaba con el viento. Y entonces, un infausto día... Los vientos bandean el puente al ritmo de una danza mortal. El puente se agita, desmembrándose literalmente. Se convirtió en el símbolo universal de cómo no se ha de construir un puente. Un defecto de diseño provocó que un brusco golpe de viento lo hiciera retorcerse como un fideo. Peter King es ingeniero de caminos. El día en que el viento alcanzó una cierta velocidad, el anclaje que sujeta el cable a la cubierta en mitad del puente se rompió. Entonces, las oscilaciones del puente llegaron a ser de tal magnitud que las piezas se rompieron y el puente se desmoronó. El puente de Tacoma Narrows, que había costado más de 5 millones de euros, se vino abajo 4 meses después de su inauguración, cobrándose la vida de un Cocker Spaniel que se había negado a abandonar un coche. Pero marcó una nueva era en materia de ingeniería de puentes. En la otra orilla del Pacífico, sobre el cielo de Hong Kong, se recorta el puente en suspensión de Shin Ma, diseñado para resistir cualquier contratiempo que le depare la naturaleza. Y en Hong Kong, eso significa vientos con fuerza de galerna y velocidades de más de 118 kilómetros por hora. Hoy en día es un fenómeno muy conocido, muy estudiado y que sigue siendo condicionante, pero ante el cual estamos o lo contemplamos con una confianza mayor de la que podíamos tener hace 50 años o 100 años. Entonces, concretamente en esta figura se aprecia un detalle que es curioso, que son unos elementos desviadores del viento. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas estructuras se diseñan de tal forma que las fuerzas del viento sean lo menores posible. Claro, como consecuencia, la velocidad del viento alrededor de la estructura, alrededor del tablero, es muy grande. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que la estructura resista al viento, pero quien no resista al viento sean precisamente los vehículos, los usuarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que proteger a los usuarios de la acción del viento, y esto se hace mediante estos elementos de protección, que lo que hacen es desviar el viento, no generar unas fuerzas de viento demasiado importantes sobre la estructura y, sobre todo, proteger al tráfico. Puesto que las obras de Shin Ma duraron 5 años, los ingenieros tuvieron que evaluar los efectos de un viento fuerte en cada una de las fases de construcción. Antes de comenzar cada nueva etapa importante, había que consultar con el túnel de viento. Así que en realidad en el túnel del viento construimos nuestra maqueta a escala en varias etapas, del modo exacto en que planeábamos construir el auténtico puente en Hong Kong. Medimos las respuestas y observamos las diferentes velocidades de viento asociadas a las inestabilidades que es probable que se produzcan en cada fase de construcción. Descubrimos que la fase más vulnerable era cuando ya estaba construido alrededor del 50% de la obra principal. El contratista pudo así asegurarse de que no coincidiera con la estación de los tifones. El puente de 2 pisos más largo del mundo presentaba un buen aspecto sobre el papel. En un sitio como el Estrecho, en donde los vientos importantes son muy frecuentes, o son, por decirlo de alguna forma, continuos casi, pues entonces tuviéramos siempre la seguridad de que el puente estuviera abierto el mayor número de horas que fuera posible. Es decir, en el momento de una gran tempestad, bueno, pues sí se podría llegar a cerrar el puente por seguridad para los usuarios, pero eso sería, digamos, una vez cada 5 años, pues, por ejemplo, o una vez cada 10 años, es decir, algo realmente excepcional. Pero a lo largo de todo el año el puente normalmente estaría abierto, gracias precisamente a estos elementos de protección. Que un apoyo de estos pues tiene, pues por ejemplo, 120 metros de diámetro, es decir, estamos hablando de un campo de fútbol. Es decir, esto es un campo de fútbol y esto es otro campo de fútbol. Y entre medias tenemos pues un tercer campo de fútbol.
Que estamos hablando de dimensiones que probablemente no nos podemos imaginar así tan fácilmente. Están estudiándose puentes de suspensión de gran longitud para el estrecho de Gibraltar y el estrecho de Messina, en Italia. El del estrecho de Messina superará al que tiene el actual récord en Japón. Como un inmenso y fuerte apretón de manos, los puentes forjan un eslabón de amistad. Cubriendo cada vez distancias más largas, continúan haciendo el mundo cada vez más pequeño. Soñar, soñar, ¿qué más da? ¿Verá este puente alguna vez la luz? ¿Será solo un proyecto sobre el papel o alguna vez se erguirá sobre el estrecho? ¿Alguna vez se verá desde ahí arriba? Soñar, soñar, ¿quién sabe? Quizá Hércules tenga la respuesta. Soñar, soñar, ¿quién sabe? Madrid. En la actualidad, el equipo de Quien te conoce se desplaza para adelantarse a lo que quizá algún día sea otro gigante. Visitamos a uno de los ingenieros que ha llevado un mito al papel. Yo recuerdo que hay un proyecto, el primero que yo conocí era cuando yo era estudiante, y era un proyecto que había hecho, yo creo que uno de los primeros ministros de Franco, ministros de Obras Públicas de Franco, que era Alfonso Peñabeuf. Pero bueno, el origen, el germen actual, digamos, de la idea parte de una iniciativa del antiguo rey de Marruecos, de Hassan II, que pues tenía un gran interés en conectarse a España, y a partir del año 79 se firma un tratado entre España y Marruecos para potenciar los estudios tendentes a construir un puente, una conexión fija en realidad entre España y Marruecos. Desde entonces ha transcurrido más de un cuarto de siglo y el estrecho sigue ahí, uniendo y separando a la vez dos culturas tan distintas como cercanas. A principios de 2005, los reyes de España y Marruecos volvieron a acercarse para avanzar el uno hacia el otro. La solución, en esta fecha, surge en forma de túnel, un canal invisible que nos hará rodar de una orilla a otra, quizá alguna vez. Otros, entre la bruma, aún distinguen con su imaginación la figura de un coloso sobre el mar. ¿Era el sueño de un viejo rey magrebí? ¿La búsqueda de un gran emblema? ¿Qué diablos? Algunos preferimos pensar que era y es una idea monumental y, ¿por qué no?, romántica. Sí. El antiguo rey de Marruecos era un partidario acérrimo de la solución puente, pues porque es una solución mucho más vistosa. El túnel al fin y al cabo no se ve. El puente es una gran obra de ingeniería y además una obra con mucha simbología, pues por todo lo que tiene el estrecho en la historia, ¿no? Es una obra que sería récord del mundo dentro de la ingeniería por muchas razones, tanto por la profundidad de las aguas como por las luces que... Hércules, el estrecho de Gibraltar. Pintado en 1634, este lienzo es uno de los más complejos en cuanto a simbología del poder se refiere. Tradicionalmente, la historia cuenta que Hércules llegó a España para poner en el estrecho las dos columnas que aparecen en el escudo español, separando los dos montes, Calpe y Ávila, para formar el estrecho entre el continente europeo y el africano. Contrariamente, en este lienzo de Zurbarán se representa uniendo los dos montes, dando a entender, de este modo, el poder unificador del rey Felipe IV, a quien se supone descendiente del mítico Hércules. Con estos antecedentes, la historia tenía que llevarnos a alguna parte.
Hesíodo, poeta griego del siglo XVIII a.C., escribe sobre el legendario Jardín de las Hespérides. Comenzaba su historia con Atlas. Atlas era un gigante, hijo del titán Japeto. Los titanes fueron vencidos por Zeus, rey de los dioses, que los arrojó al infierno. Atlas había participado en la lucha junto a su padre y, según unos, Zeus lo condenó a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros. Según otros, Perseo le enseñó la cabeza de la medusa y lo convirtió en una alta montaña que sostuviera el cielo. Sea lo que fuere, Atlas debía sostener el cielo más allá de las columnas de